Muchas gracias por estar de nuevo en Polos Opuestos. Cuando comenté que íbamos a hablar de la adopción de niños por parejas homosexuales, algunos me dijeron, ay, ya estamos, que no aguantamos más el tema. Pero es que es un tema que de verdad importa mucho, que está muy polarizado. Es una evolución de la sociedad que tenemos que seguir analizando, sobre todo para impedir que los niños sufran de bullying o de incomprensión, porque ellos son los únicos que de verdad tenemos que proteger a toda costa. Hemos invitado, a dos personas que ya hemos traído al programa porque saben dialogar y debatir con respeto, no con tolerancia, porque eso de tolerancia, de pensar que el otro es el equivocado, es muy complicado. No, son dos mujeres que respetan la opinión ajena y que mantienen sus convicciones. Danelia, que es Cardona, es médica psiquiatra, directora del Departamento de Promoción y Defensa de la Vida, trabaja en el Episcopado colombiano y defiende la familia tradicional. Sí. Y también invitamos a Zuli María Moreno, abogada docente de la Universidad Nacional, ha estado vinculada a la Escuela de Estudios de Género de la misma universidad y presentó en la Corte un concepto positivo, que fue muy tenido en cuenta, sobre la adopción de niños de parejas del mismo sexo. Aquí en el programa traemos las opiniones que tuvo en cuenta la Corte, debió tener muchísimas más, pero algunas de las más importantes. Por ejemplo, la del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud de Colombia opinó favorablemente a la adopción de los niños por parejas homosexuales y dice que no se ha identificado riesgos para la salud y el bienestar de los niños derivado de este tipo de adopción. Porque evidentemente antes de ser legal, pues de hecho ya muchísimas parejas homosexuales habían adoptado niños. La Universidad del Norte conceptuó que la Corte debe proceder a desvirtuar el sexo y el género como un requisito idóneo para conceder la adopción. La Universidad de Medellín también opinó a favor. Dice, la permisión de la adopción por parte de parejas homosexuales no puede ser calificada de moral o de inmoral. Apoyó la adopción de niños por parejas homosexuales. La Universidad Javeriana, que llamó la atención porque es una universidad confesional, pues dijo que los padres LGTB y los hijos adoptados por estas parejas están mostrando un desarrollo correcto y un comportamiento bastante normal, no le vio problema. La Iglesia Luterana dice que un Estado de Derecho, la orientación sexual de quienes aspiran a adoptar no debe ser un criterio para conceder o negar dicha posibilidad, o sea, que estuvo de acuerdo. De Justicia, la ONG también estuvo de acuerdo. Dignos también estuvo de acuerdo con criterios similares. La Comisión Colombiana de Juristas dijo que del principio de no discriminación, tanto de los miembros de la pareja como de los hijos, que solo pueden establecer su vínculo filial con solo uno de ellos, o sea que totalmente a favor de la adopción de los niños por parejas homosexuales. ¿Quiénes estuvieron en contra? La Universidad de La Sabana, que es una universidad fundada por personas del Opus Dei, que de manera muy coherente con su pensamiento dicen que la adopción homosexual pues no es aceptable ni desde el punto de vista biológico ni es conveniente para los niños. Y dicen que no hay investigaciones que determinen hasta ahora de manera concluyente si conviene o no. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días dice que el matrimonio tradicional entre hombre y mujer son sus motivos doctrinarios y que están respaldados por toda la experiencia y práctica. La Iglesia Católica se opone rotundamente a la adopción de niños entre parejas homosexuales y dice que el fundamento es biológico, jurídico y que no hay una forma ideal hoy en día de mirar que esto sea conveniente y que para un niño lo conveniente es que lo críen un papá y una mamá que tenga referente masculino y femenino y que a estos niños les va muchísimo mejor. La Procuraduría también con diferentes criterios se opone a que parejas del mismo sexo adopten niños. Entonces,
pues ya la realidad es que la Corte aprobó la adopción de los niños y hay quienes dicen pues que es una evolución conveniente de la sociedad donde el derecho de los niños a tener un hogar o el derecho de los padres sean hetero u homosexuales con el derecho a la igualdad pues debe garantizarse. Empecemos por ti hoy. ¿Por qué esa obcecación? Yo te hago una pregunta. La Iglesia Católica normalmente ha tenido orfanatos y en los orfanatos monjas han educado niños, o sea, de un solo género, y curas también, y muchísimos santos, pues, y gente muy buena, de un solo género también ha educado en orfanatos. Hay horrores, pues, de todo lo que hemos visto de Irlanda y de todas partes del mundo también, pero como en todas las instituciones humanas que se dan casos terribles. ¿Cuál es lo profundo de por qué a un niño le hace daño que sus padres sean dos mujeres o dos hombres? Sí, yo creo que esa es la pregunta más que, digamos, los orfanatos en general, es la necesidad psicológica, psicoafectiva de una persona de poder tener los dos referentes, hombre y mujer. Pienso que es irresponsable decir que no hay una diferencia entre los niños criados por parejas homosexuales o parejas heterosexuales, porque es un fenómeno reciente y es un fenómeno que no tiene el tiempo para poder estudiarlo de una manera concienzuda, con una metodología adecuada. La doctora Zuli, que me imagino que es investigadora, sabe la rigurosidad que se requiere para que uno de verdad pueda decir que hay ciencia, ¿no? La mayoría de estos estudios son estudios no aleatorios, de poca muestra, de poco poder, entonces... O sea, básicamente la oposición es por la incapacidad frente a que todavía no hay estadísticas que demuestren o estudios los resultados, oponerse a eso, pero hemos estudiado las estadísticas de las parejas heterosexuales, de los resultados, es decir, cuando vemos también tanta gente violenta y tantos horrores. Y eso, muchas cosas se debe porque hay parejas heterosexuales que no tienen, ¿no?, la capacidad, o sea, estamos diciendo cuál es el óptimo. Eso no quiere decir que es que todas las parejas heterosexuales sean perfectas, pero es el óptimo. Aquí yo pienso que realmente, o sea, lo que se defiende es la familia como institución de la sociedad, la familia que le puede dar a una persona las mejores opciones. Esto no quiere decir que las personas homosexuales no tengan una capacidad para querer. O las madres cabeza de familia que nos ha tocado muchas veces educar solas, o al padre de familia. Pero lo óptimo es eso, y lo que se busca es proteger el concepto de familia. A veces la realidad y lo óptimo se chocan. A ver, Zuli, cuéntanos. A ver, pues bueno, para contribuir en el debate yo creo que no hay familias óptimas, ¿cierto? Uno. Segundo punto, yo creo que el concepto de familia ha evolucionado por las circunstancias. La primera circunstancia por la salida de las mujeres al mercado laboral. Esa circunstancia generó que las mujeres criaran niños, mujeres mayores, las abuelas. En los países como los nuestros, las abuelas. Tercer punto para el debate. Los hombres colombianos tienen una marca de irresponsabilidad respecto a la paternidad. En general, todavía hasta esta generación, son ausentes, son padres ausentes. Luego los niños y las niñas han estado criados generalmente por mujeres. Y si la cosa ha salido bien, regular o mal, ha estado siempre basada en mujeres. Tenemos la culpa nosotros. No, yo creo que no es un asunto de culpa, es para poder contribuir. Ahora, lo que dice la compañera, óptimo. Entonces, yo creo que la familia óptima fue revaluada desde antes de la posmodernidad, pero sobre todo más revaluada por la posmodernidad. No hay familias óptimas. En Colombia no se ha demostrado que las familias heterosexuales entreguen niños y niñas equilibrados, porque si eso fuera cierto, entonces no estaría el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar lleno de niños y niñas en lista de adopción. Uno. Punto dos, las parejas heterosexuales... Pero sabemos, perdón, pregunto, sí, voy preguntando. Dentro de los niños que hay para dar en adopción, ¿estamos seguros que son hijos de parejas heterosexuales o hay niños abandonados que no sabemos o niños que solamente reconocen posiblemente que se sepa la mamá? En general los niños y las niñas colombianas lo único que reconocemos son las mamás.
Lo más conocido en Colombia son las mamás. Los papás, por eso me voy al otro punto, los juzgados de familia son los juzgados más llenos de trabajo. ¿Y sabe cuál es el trabajo? Alimentos. Hay señores con 5 demandas de alimentos, 5 mujeres distintas, con 5 hijos e hijas distintos, demandando alimentos. Entonces, por eso mi gran interrogante es ¿qué familia? Ahora, en Estados Unidos sí se ha demostrado que las parejas homosexuales o parejas del mismo sexo que adoptan han tenido, como es una decisión, ¿cierto? Entonces tienen la capacidad de entregar lo que los niños necesitan. ¿Qué necesitan? Volvámonos nosotras a ser niñas. ¿Qué necesitamos de niños? Cariño, reconocimiento y acompañamiento. Pero tampoco neguemos la capacidad de la pareja heterosexual de dar todo eso. Claro que yo no la niego. Porque también es papá y mamá con los niños. O sea, yo pienso que en el fondo también es eso. O sea, somos hombres y mujeres por alguna razón, y esa complementariedad que se da en lo físico también se da en lo psicológico, en la manera de pensar, y el padre trae unas características especiales y las madres traen unas características. Doctora, pero le hago a usted una pregunta. ¿Es tan claro que la complementariedad de hombre y mujer es la única forma, digamos, del acceso sexual? Porque uno podría, con un criterio más liberal y amplio, pues encontrar que no, pues que la complementariedad sexual se encuentra también entre parejas homosexuales, y tanto encuentran el placer allí, que mire pues la cantidad que hay. Claro, pero la única manera de que se puede generar vidas a través de esa complementariedad, ¿no? O sea, por supuesto, otro de los riesgos que trae esta nueva legislación es que la vida comienza a ser un commodity más. O sea, si pensamos que yo tengo derecho a adoptar, cuando sabemos que realmente es al contrario, la adopción es un derecho de los niños, un deseo que yo tengo no se puede titular en un derecho, ¿cierto? Entonces después voy a querer tener hijos de una manera natural, así yo no pueda. Entonces viene todo lo que es el vientre de alquiler y viene todos unos problemas que nos muestra que los derechos, los deseos los estamos convirtiendo en derechos. Pero le pregunto, el vientre de alquiler, que es una forma de denominarlo, o también la fecundación in vitro, han dado tanta felicidad a tantas parejas heterosexuales que, dada la infecundidad de su relación, tienen que buscar estos mecanismos científicos para poder tener hijos. ¿Qué diferencia habría en lo profundo si una pareja heterosexual y una pareja homosexual buscan la ciencia para, ya no adopción, para tener hijos? Claro, pues estamos volviendo a que vamos perdiendo el valor de lo que significa una vida humana. Una vida humana no es un commodity, una vida humana no es algo con lo que yo puedo si tú tienes, negociar si tú tienes una hija que no puede tener hijos y que solamente acudiendo a la fecundación in vitro puede procrear, ¿tú crees que esa vida es menos importante que la que se dio para las parejas que sí pueden? No, lo que pasa es que para generar esa vida se han tenido que perder otras, es eso. Pero siempre que hay un acto sexual, llega un espermatozoide y un óvulo, se pierden mucho en el camino. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Muy bien, es verdad, se pierden muchísimos en el trayecto. ¿Cómo si se tiene que... ¿Tú querías decir algo sobre...? Sí, realmente vida es solamente cuando el espermatozoide fecunda el óvulo. Los 199 millones de espermatozoides que se pierden no es vida, son células sexuales, pero no es una vida, es como perder una celulita de la piel, que es diferente cuando se fecunda el óvulo. Claro, pero la ciencia también creo que avanza en el sentido de poder fecundar uno, pero bueno, ese sería otro programa. Debate. Les hago una pregunta, y Zuli, por favor. A ver, en la adopción de niños por parejas homosexuales, ¿qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con el niño? ¿Y qué pasa con la pareja? ¿Cómo se benefician los tres? ¿O qué peligros ves tú que haya en niño, sociedad y padres? Yo creo que los niños y las niñas, que es lo que está protegiendo la Corte, tienen la posibilidad de llegar a un hogar y ser queridos, recibidos y amados.
¿cierto? La sociedad, pues estamos abriéndonos a la democracia real, que es la que incluye todo tipo de diferencias y diversidades. Entonces, avanzamos como sociedad cuando entendimos que los negros eran personas, que las mujeres éramos personas, porque acuérdense que las mujeres no éramos personas, y seguimos avanzando cuando tenemos diferentes modelos de familia que desde la Constitución del 91 están siendo establecidas en nuestro país. ¿Eso no tiene ninguna reserva ni preocupación? No, a mí me parece perfecto que se amplíe el mundo, que la democracia sea real, que existamos. Nosotras tres nos miramos aquí y las tres somos distintas, no solo físicamente, tenemos diferencias de edad, de clase, de conocimiento, de pensamiento, de gusto o no. Claro, cara. Así es todo, y somos mujeres. Entonces, así es todo, que haya diversidad de familias. Claro, lo que protege la Corte es que niños y niñas puedan vivir felices con una familia, porque es mejor tener una familia que estar en un orfanato o haciendo fila en el ICBF. ¿Qué pasa con las parejas heterosexuales? Que sí lo ha mostrado el ICBF, adoptan menores. Entonces, niños y niñas que llegan después de determinada edad, ya les toca seguir en hogares sustitutos hasta que cumplen 18 años. ¿Los homosexuales se aceptan a adoptar más grandecitos? De 5 años en adelante. No les parece, también, pero no es tanto. Póngase a mirar lo que yo miré antes de venir, todo lo que dice el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y es más complicado. De todas maneras, tienen más deseo de la familia hipotéticamente perfecta, el papá, la mamá y el bebé o la bebé. Las otras familias, como son novedosas, por eso mujeres, yo tengo amigas te hago una pregunta, solteras que han adoptado un niño. Zuli, pero te hago una pregunta. Niña. Lo que usted está diciendo es verdad, es decir, las parejas homosexuales o cuando adopta uno solo aceptan el niño más grande, pero era porque antes no estaba permitido. Cuando ya va a estar permitido, ¿no será que el comportamiento es buscar el bebé? No, porque lo que está diciendo, los requisitos son iguales para unas y otros, no pasa nada distinto. Iba a decir eso, yo tengo amigas solteras que resolvieron ser primero profesionales porque fuimos la generación del tránsito y luego resolvieron tener hijos o hijas y adoptaron niños grandecitos, no tenían que porque ser no les daban más de 0 meses, por eso, y no habría problema. Pero los reciben encantados, los crían, les dan el amor y una familia. O sea, son niños que adoptarlos es difícil y que incluso aunque las parejas heterosexuales hayan querido, porque conozco varios casos que no les ha sido posible, que tienen todavía, que ya tienen todos los papeles listos y que el ICBF no les entrega a los niños, ¿no? Entonces también pienso que también tenemos un problema de adopción en el país que tenemos que entrar a mirarlo. Ese sería claramente, otro tema. ¿no? Pero te hago una pregunta a ti. ¿Qué será más importante? Que sean papá y mamá sin ninguna condición padres, responsables y responsables, que desafortunadamente el balance, reconozcamos aquí las tres que no es bueno, o darle la posibilidad a los niños, previo análisis de un tribunal, de un consejo, de personas que analicen la madurez, la capacidad de dar amor, la capacidad de dar seguridad, de ser referente, de ser acompañamiento de esos niños. ¿Tú qué preferirías ver? ¿Un huérfano o en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o en un orfanato o un par de homosexuales chéveres, pongámoslo así, que quieran abrazar a ese niño como hijo? A mí me ponen contra la pared. No, o sea, yo tengo que ser muy sincera. Sí. O sea, ese es el argumento emocional, ese es el argumento con el que queremos convencer a la opinión pública, pero es un argumento que dista de la realidad, ¿sí? Por los problemas de adopción que hay. O sea, no es que las parejas homosexuales entonces vengan a salvar los niños cuando sabemos que en el país hay más papás que quieren adoptar que niños para dar en adopción. O sea, hay papás esperando filas y filas de poder adoptar bebés recién nacidos. Porque los niños de difícil adopción, o sea, si a ti te nombraran en ese consejo y vieras una pareja muy chévere, lesbianas o de homosexuales, ¿tú te sentirías moralmente impedida
Yo creo que no es un tema moral, yo pienso que es lo que a mí me dicta, lo que yo he leído, he estudiado, lo que he visto en Pero la no hay práctica estudio, lo como mismo, psiquiatra. sí, Mira, hay como un psiquiatra. estudio muy bueno de Pliego Carrasco del 2012, es un mexicano que estudió toda América Latina, 350 estudios, dentro de los cuales está Colombia, y es un estudio longitudinal, es decir, miran a poblaciones a través del tiempo. Entonces nos siguen a las 3 en unas X cantidad de años, y nos miran cómo nos va en la vida. Y lo que esos estudios han demostrado es que, y esto no es discriminatorio contra las que somos hijas de hogares monoparentales o las madres maravillosas, madres solteras que dan la vida por sus hijos, pero lo que los estudios muestran, y uno lo ve, es que a veces a las personas que les va mejor son aquellas que han tenido la oportunidad de tener papá y mamá estables, que tú dices que no existe, ¿no? Que no existen existe. muy pocos, ¿no? Porque no que las hay, decían las abuelas, pero porque que yo pienso existen que pocos. nos ha faltado favorecer la familia, o sea, nadie aprende a ser papá, a ser mamá, y yo pienso que eso también lo tenemos que hacer. Nos toca un último una pausa, comentario y quedas Yo voy con a la decir otra palabra y cosita. nos quedan unos minuticos, perdóneme. Sí, es que yo quiero... Bueno, entonces, doctora Zuli, Señora. ¿cuáles son las consecuencias positivas del fallo de la Corte Constitucional por la adopción de niños de parejas homosexuales? La primera, la prevalencia de los derechos de los niños y las niñas, que ya tenemos un código de infancia y adolescencia que dice que prevalecen los derechos de los niños y las niñas, la prevalencia a tener un hogar, un amor, un cariño y una buena crianza. La segunda, la apertura a la inclusión de la diversidad, que es una muestra del avance de la democracia, y la aceptación desde que ya viene sucediendo de hecho, porque lo que hace el derecho es legitimar lo que sucede de hecho, de que tenemos muchos modelos de familia. Entonces, si ya empezamos a tenerlo dentro de la luz pública, otro modelo de familia, pues somos una Colombia más incluyente, más diversa, por lo tanto más democrática. A ver. Bueno, primero yo pienso que de hecho esto es un golpe a la democracia porque la decisión la tomaron 6 magistrados de la Corte Constitucional, esto no pasó por el legislativo, que es el que representa a la población. Segundo, creo en la diversidad, creo que es importante, pero eso no quiere decir que se deban imponer algunas ideas o algunas maneras de pensar que son las excepciones y que por supuesto deben estar incluidas, pero que no se imponga. ¿Pero se impone o se permite? Se amplía. Pues cuando se dice que se le da el derecho a los homosexuales de adoptar, se está imponiendo porque la adopción no es un derecho. La adopción es un derecho de los niños, no de los adoptantes. Entonces, ahí ya no se... Pero los niños tendrían criterio de escoger un bebé o un niño de 2, 3 años, de escoger si me adopta una pareja heterosexual. Eso es un bien que tutela el Estado, y el derecho a la adopción es de los niños, el derecho a ser adoptados, a lo que nos dice que es lo mejor. Yo te hago una pregunta, tú que eres médica, psiquiatra, y Zuli me ayuda. La preocupación que le da a uno con estas discusiones válidas por lo demás, pero todos sabemos cómo es el bullying en los colegios y que hace tanto daño y traumatiza a todos los niños. ¿Cómo hacer para que esta polarización de opiniones no se refleje en discriminación, bullying en uno u otro sentido, en unos u otros, porque eso depende más fuerte? ¿Cómo un católico convencido de la tesis de que es absurda esta decisión hace para que con amor eso no se traslade a que los niños, hijos de adoptantes homosexuales, se vayan a ver afectados? Claro, o sea, lo primero es que nosotros no estamos en contra de la persona, ¿sí? Esto no es en contra de la persona ni de la familia, esto es querer proteger una familia que, según lo que dice el papel, es lo que provee mejores resultados para una persona. El niño no tiene la culpa de lo que le está pasando. No, y culpa ¿sí? ahí, pues. Entonces, o sea, él no tiene, o sea, él no escogió de sus papás lo escogieron. Pero le tocará al Estado. Nadie los escoge. Les pregunto, Zuli, ¿cómo hacemos para educar en el respeto? Para que no se dé esa circunstancia. Aceptando la diversidad.
Cuando aceptamos la diversidad, podemos educarnos Pero en el si respeto. si hay usted personas crece- como los católicos que si tienen usted crece reservas, pensando, por eso, ¿quiénes deben mejorar? Los adultos y las adultas, porque los niños y las niñas acogen lo que oyen, ¿cierto? Si usted oye en su casa que eso es una aberración, pues entonces usted llega al colegio a decirles, ay, sus papás son aberrados. Si usted oye en su casa que hay muchas formas de ser familia, como lo dijimos desde el comienzo, pues entonces vamos a aceptar los niños y las niñas también. Lo que decíamos respecto a las separaciones. Hace 40 años, quienes éramos hijos e hijas de padres separados, pues éramos una cosa rarísima, ¿cierto? Ya no. Ahora los rarísimos son los que son hijos de padres que mantienen el matrimonio después de 20 años. a ver si soy capaz como de sintetizar para finalizar el programa. Entonces, mantener las convicciones morales es un derecho. Los católicos a oponerse a este tipo de adopciones, pues es un derecho, es una norma que hay que respetar a partir de la decisión de la Corte, ya es una decisión que se tomó. Entonces, yo creo que lo importante es educar a nuestros hijos con las convicciones que se tengan, pero con total respeto. En el Por la amor. diversidad. En el amor y O sea, cuando respeto por se la ama a diversidad. persona, Claro, se respeta. respeto Exacto. por la diversidad. Si no, Exacto. estaremos aquí hablando Somos tan rico diversas. con Zuli. Claro. Somos diversos. Como ustedes lo demuestran en este programa, piensan tan distinto, pero con un respeto total que así tenemos que parecernos todos. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Sí, es eso.